con esta especie de doctrina que estamos de alguna manera exponiendo para reflexionar sobre ella acerca del sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión o sacramento de la misericordia. Es lo mismo. Decíamos pues ayer que el sacramento en sí es un signo sagrado, un signo visible, sensible de la gracia de Dios. Bien, y este sacramento, hermanos, le llamamos sacramento de la misericordia, porque es el sacramento en el que el Señor siente la miseria del corazón humano y es capaz de cualquier cosa para bajarse al nivel del hombre, del ser humano que está viviendo la situación y las consecuencias del pecado. Él, todo lo que hace, todo absolutamente, es precisamente para eso. Primero, para hacernos entender que el pecado es la peor situación que nos puede suceder. Es la peor tragedia, como ustedes quieren llamarle, peor miseria, peor fracaso, peor frustración, como ustedes quieran llamarle. Es poquito lo que decimos acerca de lo que es el pecado. Si el pecado, hermanos, fue la causa de que viniera nuestro Señor a la tierra, el Dios que se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María y que vino precisamente a liberarnos, a salvarnos, y sabemos lo que Él hizo precisamente para eso, para darnos salvación y vida nueva, ya podemos, hermanos queridos, imaginarnos qué gravedad entonces tiene el pecado. Cuando creó el Señor todas las cosas, Él siempre vio que todo era bueno. Todo era bueno. La creación estaba maravillosamente bien organizada. Todo estaba en su lugar. Y como dice el profeta Isaías que estábamos leyendo en la lectura de hoy, decía que era necesario que el cabrito conviviera con el oso, las fieras que convivieran con los animalitos pacíficos. Ese era precisamente el destino de la humanidad en caso de que no hubiera llegado el pecado. Los hombres, los seres humanos, no tendríamos diferencias en las relaciones que tenemos, seríamos todos comprensivos, amables, respetuosos, cariñosos, y no tendríamos desgraciadamente las tragedias, las inconformidades, las miserias que vivimos los unos con los otros y que lastiman, que dañan, que ensucian mucho las relaciones de unos para con otros. Relaciones lastimadas, relaciones dañadas, relaciones enfermizas, que son las que llevamos ahora. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque lo hacemos con malicia. Casi siempre tenemos segundas intenciones cuando nosotros tratamos a las personas, y eso, hermanos queridos, es ponerse una máscara para poder quedar bien, para poder sacar adelante un interés personal. Qué lamentable, hermanos, qué triste, todo precisamente por consecuencia del pecado. Aquel precisamente momento cuando trágicamente, cuando históricamente, cuando tristemente nuestra madre Eva desobedece a Dios por intrigas de Satanás que le dijo que iba a ser diosa. Desde entonces, hermanos, se vino la tragedia, se vino la oscuridad, se vino el infierno a la tierra y se vino precisamente esa situación tan dolorosa que vivimos todos y que nacemos todos precisamente ya lastimados y sellados por el pecado. Entonces, hermanos, ¿qué es el pecado? El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es hasta retar a Dios y decirle, yo pienso mejor que tú, yo hago las cosas mejor que tú. Exactamente, hermanos, lo que hacen ustedes personas cuando dejan a Dios por una bruja, por un hechicero. Le están diciendo a Dios clarísimamente, tú no sirves, sirve más esta vieja hedionda. Esta vieja soncrosa sabe mejor las cosas que tú. O viejo hediondo, pues no sé qué será. ¿Qué es lo que es? ¿Mujer o hombre? De todo acá. ¿Cómo? Ay, no sabe. Qué curioso, no sabe. Entonces es un espíritu. Ay, no sabe. Bien, bien. Si al cabo el Señor sabe quién sí, quién no. Bueno, y decía pues, hermanos, entonces, ese es el pecado, decirle tú no sirves, darle la espalda. Yo tengo mejor soluciones que tú a la vida, a las tragedias, al dolor, a la enfermedad, porque esta persona, esto que yo confío, que mejor. Ese es el pecado. Y aquello de no tendrás a Dios, otros dioses delante de mí, aquello de amar a Dios sobre todas las cosas, lo eliminamos, lo mandamos a volar y nosotros tenemos otros dioses. ¿Cuántas veces, hermanos, en lugar de adorar a Dios, al único que se le puede dar culto de adoración,
Adorar no es otra cosa, hermanos, que caer de rodillas, que ser vasallos, reconocerse servidores del único Dios, del único Señor, que merece todo eso porque Él es el creador de todas las cosas. Y muchas veces le doblamos la rodilla al placer, al dinero, al poder, a todo aquello que me hace sentirme más grande que los demás. Lo peor es cuando nos damos culpa a nosotros mismos, que nos sentimos más que nadie, que nos sentimos los menos, que sentimos que no tenemos de ninguna manera nada que nos haga ni humillarnos ni sentirnos menos que los demás. Hermanos, todo eso es la tragedia del pecado. El pecado trajo la muerte, el pecado trajo la tragedia del sufrimiento, el pecado trajo la enfermedad, el pecado trajo todo. Precisamente por eso, porque desobedecimos a Dios y forjamos un plan diferente al suyo. Este es el pecado. Y el pecado entonces, hermanos, campea por todos lados. Todos nacemos en el pecado original. Y cuando nos bautizan, nos borran ese pecado original y nosotros quedamos limpiecísimos. Pero ahora viene la situación, viene la lucha, viene la tragedia de encontrarnos, o el dolor de encontrarnos, o el sufrimiento de encontrarnos ante la realidad del pecado. Qué difícil, hermanos, de superar. Las tentaciones nos atacan por todos lados. Pues bien, hermanos queridos, ante todo eso que es tan horrible, que es tan grande, que es tan pesado, el pecado, el Señor tiene un remedio, el remedio de la confesión, el remedio del sacramento de la misericordia. Qué bien, hermanos queridos, qué bien nos conoció Jesús, que necesitábamos eso. Y Él sabía que nadie fuera de la Santísima Virgen María iba a conservar la gracia original. La gracia que recibimos en el día del bautismo, nadie la va a conservar, nadie. A los 7, 8 años que tenemos uso de razón, ya la empezamos a perder cuando caemos en los vicios, cuando caemos en los primeros pecados, inducidos quizá por eso, si ustedes les llaman mis amigos, tus amigos son los peores enemigos que tú tienes. Y eso, hermanos queridos, no lo hemos querido descubrir y somos tan tontos que nos dejamos llevar por todo eso. Pues bien, hermanos, ¿qué es entonces el sacramento de la reconciliación? Es un sacramento que es infinitamente más grande que el pecado. Así, por ejemplo, cuando tú vas a buscar a un médico para que te cure tal o cual enfermedad, supongo una enfermedad crónica, una enfermedad delicada, tú no vas con cualquier mediquillo, no vas a cualquier clínica, tú buscas un médico que tenga la capacidad, un médico que tenga la especialidad que te quite esa enfermedad. Hermanos, si estamos diciendo que el pecado es tan maravillosamente grande, dije mal, tan tristemente grande, pues entonces necesitamos un medio más grande, muchísimo más grande, y ese se llama precisamente el sacramento de la reconciliación. Otra cosa, hermanos, si lo vamos a ver durante todos estos días, si lo sabemos usar o no lo sabemos usar. Muchas veces, hermanos queridos, al usarlo mal, no solamente no se nos perdonan nuestros pecados, sino nos levantamos con un pecado más grave todavía que se llama sacrilegio. Así como cuando comemos indignamente el cuerpo de Cristo, también recibimos indignamente el perdón de nuestros pecados. Hermanos, y todo esto lo vamos a ver en el transcurso de estos días. Ahora quedémonos con esto. Qué grande es el sacramento de la reconciliación. Vamos a quedarnos con los nombres que se le da ordinariamente. Es el sacramento del encuentro, es el sacramento del regreso a casa, es el sacramento de la fiesta, es el sacramento del amor, es el sacramento de la alegría. Todo eso debe tener el sacramento. Si no tiene eso, hermanos, entonces quiere decir que no hemos entendido de ninguna manera este sacramento, que no lo recibimos con una buena preparación, y el resultado es mediocridad. El resultado es que se nos hace una rutina, y rutina, hermanos, no nos lleva de ninguna manera a nada bueno. Quedémonos ahora pues con esa reflexión, que el sacramento de la reconciliación es un sacramento grande. Y terminemos con esta frase: ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Es cierto, nadie. Ustedes dirán, el sacerdote no puede perdonar. El sacerdote hace las veces en ese momento del mismo Jesús, y es Jesús el que perdona a través del sacerdote, nadie más. Nadie más tiene la capacidad de perdonar el pecado sino solamente Dios. Por eso se sorprendían aquellos fariseos cuando decían: ¿cómo es posible que Jesús diga que va a perdonar los pecados cuando los pecados solamente los perdona Dios? Y
Y él quería probarles que él era Dios y que era capaz de perdonar, dándoles muchas manifestaciones como sabemos que lo hizo. Pues bien, hermanos, quedémonos con eso. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? El sacramento de la fiesta, de la alegría, del encuentro, de la casa, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos. Y pregúntate, ¿eso produce en ti? Cuando te confiesas, ¿eso te da satisfacción, alegría, gozo? ¿Cómo lo preparas? ¿Y cómo lo realizas? Quedémonos pues con esto, hermanos, y mañana Dios mediante le seguiremos.